se aprueba en el Congreso de Estados Unidos elevar el techo de la deuda para no cerrar el gobierno. No la están pasando bien en Estados Unidos y bueno, pues deuda, mientras en México somos referencia para el Fondo Monetario Internacional en este sentido por no contratar deuda y sigue funcionando todo como parece que debería, profe. Sin duda alguna, mira Vicente, incluso ahorita le entro el tema de la deuda, pero incluso el presidente Biden salió a decir muy asustado apenas el miércoles que Long Beach, el puerto de Long Beach y el puerto de Los Ángeles van a empezar a trabajar a todo vapor, a toda hora, porque pues California es tan potente y es tan portentosa que únicamente por estos dos puertos entran el 40% de todos los contenedores con productos e insumos para el país, para que de esta manera no se vea afectada la cadena de suministro. Y es que, Vicente, el karma se les está viniendo encima a los países anglosajones, principalmente con mayores efectos contra Inglaterra y contra Estados Unidos, porque, ¿qué crees? Pues ellos que son tan antiinmigrantes, ellos que desprecian tanto la mano de obra no calificada, según esto, ahora se encuentran en crisis Estados Unidos de cadena de suministros y la Gran Bretaña, pues ya lo vimos, de abastecimiento, de reparto de gas, de reparto de gasolinas, etcétera, porque no hay mano de obra. Les hacen falta en Inglaterra, por ejemplo, como unos 150,000 trabajadores que ya no están, se fueron a sus países, y en este caso en Estados Unidos está pasando algo similar. Entonces, en el contexto del COVID, tienes a un montón de embarcaciones de portacontenedores en las costas de Long Beach y de Los Ángeles, pero resulta que no hay mano de obra suficiente para lograr descargar todas esas mercancías que vienen de pues todas las partes de Asia, principalmente de China. Y entonces tú te pones a preguntar, ¿y qué pasa con toda la bola de sorgatones blancos que históricamente se la pasan cargándola en contra de nuestros paisanos, en contra de nuestros migrantes, y ahora que están en jaque, pues no se ponen a trabajar ellos directamente para que la cadena de suministros no se vea interrumpida y por lo tanto en el Thanksgiving Day puedan gozar de su turkey, de su pavito, ¿no? Porque de tal suerte que se calcula que hasta el 30% de los hogares estadounidenses que celebran el Thanksgiving Day podrían quedarse sin uno. Y luego pues se inauguran las épocas navidades, que bien sabemos que si bien es cierto que se impulsa la fe, se impulsa la espiritualidad, también el otro rubro no tan espiritual es el de la movilización de mercancías en cantidades industriales, ¿no? Cantidades millonarias que se mueven justamente cuando no se ve afectada la cadena de suministros. Entonces, todos los nodos reciben las mercancías y los insumos suficientes para producir o distribuir lo que van a vender, porque aumenta la demanda en épocas navideñas que se terminan allá como por el 6 de enero. Entonces imagínate, si ya desde octubre, mediados de octubre, están empezando con problemas en la cadena de suministros, pues esto es una pesadilla que se le está juntando todo a Joe Biden, además de que 35% de los habitantes de Estados Unidos, teniendo Estados Unidos la capacidad para producir vacunas, no se quieren vacunar, y cuando vemos rebrotes de COVID, justamente lo vemos mayoritariamente en esta población que es la más afectada. Y a esto, hablando de caballos del apocalipsis, Vicente, se le suma que los republicanos están saboteando la administración de Joe Biden porque no se querían poner de acuerdo sobre elevar el techo de la deuda. Para que la gente sepa qué es esto del techo de la deuda, es el máximo que el gobierno federal de los Estados Unidos puede pedir prestado. Y hay un máximo, porque el Congreso estableció hace 100 años un máximo para que Estados Unidos no pudiera gastar más de lo que ingresa, ¿no? Digamos el principio básico de si tienes gastas y si no tienes no gastas, porque si pides prestado, después vas a vivir únicamente para pagar los intereses. Y Estados Unidos ha ido viviendo para pagar los intereses y aún así sigue pidiendo prestado porque aumentan los gastos, porque ya no solamente es gastar lo que originalmente debías haber gastado, si ganabas menos, sino es gastar eso y además ir pagando los intereses que cada vez son más elevados. Entonces, ¿de qué se trata o cuál era el problema con el que no se pusieran de acuerdo en el Senado ni en la Cámara de Representantes para aumentar el techo de deuda? Que
pues le iban a dar una calificación de país en riesgo de solvencia o de insolvente, tanto Moody's como Standard & Poor's and Fitch, y esto, bueno, pues tiene un impacto en cadena en los demás mercados, Vicente, porque los mercados de valores bajan, porque las tasas hipotecarias también aumentan, y entonces imagínate quien está pagando su casa con intereses sobre todo no flexibles más bien, no rígidos, sino flexibles, pues se le dispara la hipoteca. También es muy difícil para las empresas recaudar el efectivo que necesitan para financiar sus operaciones diarias. Cuesta millones de empleos en Estados Unidos, el desempleo se dispara en 2 dígitos por lo menos, y el mercado de valores pierde hasta 1/3 de su valor. Si a esto le sumamos que Estados Unidos ya debe 28.7 billones de dólares, billones. Entonces estamos hablando de una cantidad que ni siquiera nos podemos imaginar. Mira, pero para que la gente que nos esté escuchando se dé una idea, a México, por ejemplo, los chayoteros acá, que son aplaudidores del modelo estadounidense, critican a López Obrador porque la deuda la tenemos en 45% en proporción a nuestro Producto Interno Bruto, me refiero a la deuda externa. Pero recordemos que Peña Nieto la recibió en 33% y nos la dejó en 44%. Felipe Calderón también la subió en 2 dígitos. Sin embargo, a pesar de que Calderón y Peña Nieto nos dejaron una deuda bastante fuerte, bastante grosera, 45% en proporción a nuestro Producto Interno Bruto, nada más para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, la deuda de Estados Unidos es de 128% de su Producto Interno Bruto. Entonces pues es una deuda muy bruta, tremenda, brutal. Por eso causa tanto escozor cada fin de año fiscal, que cuando se están poniendo de acuerdo para ver si se va a aprobar elevar el techo de la deuda, es para que el gobierno pueda seguir operando. Estaba yo revisando, por ejemplo, a JP Morgan Chase, que decía que ellos ya en cualquier momento se estaban preparando para el desastre en los mercados financieros si los legisladores republicanos no accedían a imprimir más dinero para pagar la hipoteca de la nación consigo misma, porque Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. O sea, no solamente el estadounidense promedio lo debe todo, su casa, su carro, la ropa que se pone, el teléfono con el que nos están viendo, sino además, ya les mandé un pedradón, ¿verdad? No, sino además, también el gobierno, para poderle pagar siquiera, porque tienen una recaudación fiscal que uno pensaría que el IRS es así como lo máximo, más inteligente que Hacienda para cobrar impuestos, pues resulta que hay muchísimo evasor de impuestos. Entonces el gobierno de Estados Unidos cada vez tiene más problemas para recaudar dinero y obviamente para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Entonces el terror en Estados Unidos, incluso China el año pasado regañó a Estados Unidos, y lo pongo entre comillas porque, bueno, le hizo el reclamo de que era una política suicida que siguiera gastando más de lo que gana y que cada año tuviera el dolor de cabeza de, en lugar de pensar en qué deudas ir pagando a corto plazo, pues mejor se ponían a ponerse como meta seguir elevando la deuda, con lo cual pues sigues atado, sigues esclavizado a los prestamistas particulares, que son como 9 bancos muy importantes en Estados Unidos que le prestan al Estado, y entonces el Estado lidia con sus obligaciones tradicionales, pero además con pagar los intereses que muchas veces son flexibles, y por eso de pronto hay deudas que se vuelven impagables porque solamente estás abonando a financiamiento y no estás abonando a capital. Entonces los republicanos le dijeron a Biden, ¿y sabes qué? Nada más porque no queremos causar un problema mayor en nuestro país, pero para diciembre ya no cuentes con nosotros. Entonces tienes el problema de la cadena de suministros, ¿no? De que se te está parando y que tienes que poner a trabajar a California y a Long Beach. Tienes el tema de que en cualquier momento se te pueden desabastecer varios mercados y varios sectores, incluso en la provisión de alimentos o en la provisión de elementos inelásticos, de productos inelásticos, es decir, aquellos que consumes sí o sí a pesar de que su precio aumente. Y bueno, pues también tienes el problema del techo de la deuda. Así que no la tiene nada fácil, mi querido Vicente, y por eso creo que también el gobierno de Biden ha sido muy meloso con el de López Obrador, porque ahora sí que están dependiendo bastante de México para sacar adelante procesos que de otra manera no podrían sacarse en la integración regional, amigo. Qué interesante, qué interesante. Oye, profe.